La gracia de Dios esté con ustedes. Me encanta volverles a saludar. Sé que muchos de los aquí presentes pudieron estar en el primer seminario, en el primer taller. Y bueno, y aquellos que no han podido escucharlo, ahí ha quedado grabado. Tenemos más de 9,000 reproducciones en el primer tema. Así que queremos que muchos puedan entrar en este proceso educativo y en este proceso de formación que Dios nos quiere hacer a través de nuestro tiempo. Bueno, mis queridos jóvenes, llegó la hora de la verdad. Entonces, mi nombre para muchos que desconocen, Fanny González, soy consejera familiar. Trabajo con el pastor Adalicio Fontes como consejera en el departamento de familia y nuestro propósito es ayudar a los jóvenes, a las parejas, solteros y casados a vivir con inteligencia. Amén. Bienvenida, hermana Fanny, también, y gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Y también yo creo que todas las parejas, como usted lo mencionó, sean solteras o sean casadas, necesitamos consejos, ¿verdad? No es que solamente, algunos piensan que para los solteros, no es, o solo para los casados, no. Todos creo que incluso por allí todos nos incluimos para poder escuchar los consejos que podemos aplicar en nuestro día a día. Yo creo y estoy segura que cada uno de los que están aquí es porque necesitamos conocer esto. Se han conectado con un propósito y no dejemos que este propósito pues quede en el aire, sino escuchemos la palabra de Dios, la pongamos en práctica y podamos compartir también. Así que bienvenidos a todos ustedes. Les dejamos entonces el tiempo con nuestra hermana Fanny. Muy bien, gracias. Bueno, mis apreciados jóvenes, solteros, casados, viudos, adultos mayores, para todos bendiciones porque el amor no hace acepción de personas, así que todos bendecidos. Amar con inteligencia. Sí, mis apreciados hermanos, la semana pasada estuvimos hablando de amar para morir y ya pudimos entrar en ese proceso de renuncia y de abnegación. Pero también vamos a amar con inteligencia y vamos a transcribir puntos que para ustedes son importantes. Necesitamos tener una definición clara de quiénes somos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En el momento en que Dios nos creó como hombre y mujer, nos dio una identidad. Nos identificó como sus hijos. De esta manera, sabemos que tenemos a alguien a quien nosotros pertenecemos. Pertenecemos a nuestro Dios. Y esa es una capacidad que debemos desarrollar de quién somos. Porque si nosotros no lo sabemos, entonces todo mundo va a tomar nuestra identidad y hará de nosotros lo que se quiera hacer. Hay algo que es importante entender, que dentro de esa identidad que Dios nos dio también la individualidad, el derecho a elegir, el derecho a decir no, el derecho a tomar decisiones, porque Dios nos da ese libre albedrío dentro de ese diseño que nos da. El amor es un poder que el uno le entrega confiadamente al otro. Atención, el amor es un poder que el uno le entrega confiadamente al otro. Y de acuerdo a quien le entregues ese poder, será la persona que te va a bendecir o será la persona que te va a destruir. Es por eso tan importante tener una identidad de quién soy, porque recuerda siempre que el amor se juegan muchas cosas en la vida. Y vamos a interpretar o a definir la palabra inteligencia. Es la capacidad de resolver problemas. Es la capacidad de planear, de pensar de causa a efecto, de comprender ideas complejas, de aprender a las experiencias y a razonar. También es una habilidad, es una habilidad cognitiva general que incluye capacidades específicas.
Hermanos, cuando nosotros entendemos que es inteligencia, es una capacidad de pensamiento que va más allá. Si un joven se enamora y no es inteligente, y si una pareja está casada en este momento y no desarrolla capacidad de inteligencia, hermanos, siempre estará cometiendo los mismos errores. Siempre estará repitiendo las conductas y patrones de quienes lo han traído de desgracia en desgracia. Recuerden siempre que el amor aprende a resolver problemas. ¿Cómo es posible que un joven se enamore y no sabe resolver sus problemas y que siempre papá y mamá le tiene que resolver los problemas? Cuando somos dependientes de las decisiones de los padres y no aprendemos a tener una identidad y una individualidad, entonces papá y mamá siempre van a estar ahí resolviéndonos los problemas y ellos son buenos consejeros, ellos son nuestros guías, ellos deben de orientarnos y ayudarnos, pero también necesitamos aprender a resolver problemas, a planear. Y también la sabiduría es una virtud que se considera superior al conocimiento y que incluye la conducta moral y la comprensión de los hechos. La sabiduría es una capacidad de juicio y de discernimiento. Por lo tanto, tú, querido joven, soltero o casado, siempre hay que desarrollar dentro de una relación la inteligencia y la sabiduría. No podemos actuar bajo impulsos, emociones, sentimientos. No, necesitamos razonar de causa a efecto. El noviazgo existen tres tipos de personas y quiero que todos los jóvenes y hermanos casados me presten atención. Y lo quiero hacer de una manera comparativa. Hay los jóvenes, hombre o mujer, que se llaman las personas hojas. Hojas, las hojas de un árbol, las hojas. Estas personas entran en tu vida solo por una temporada. Entonces son esas personas que toman decisiones, pero cuando llegan los momentos difíciles se van. Las personas hojas son aquellos hombres picaflores, aquellas mujeres coquetas que solamente calientan el oído, pero no tienen ni sumen ninguna responsabilidad. Las personas hojas son las que llegan y te dejan embarazada, querida joven, y luego sale el hombre y se esconde. Esas personas hojas como mujeres también son personas que engañan y que ilusionan o que explotan la persona y se retiran. ¿Quién eres en este momento? Eres una hoja. Son aquellos que llegan por temporadas cortas, pero también hacemos algo que es, llegamos a tener propósitos en la vida. Es importante entender que la hoja no tiene propósito, son esas personas que no saben a qué llegan a tu vida, no tienen propósito, son personas cobardes que no están dispuestas a sacrificar nada por ti. Pero también tenemos a las personas ramas. Las ramas, aunque son fuertes, más fuertes que las hojas, tienen probabilidades de que se muera en el proceso. Antes de confiar en una persona rama, tienes que mirar cuáles son sus cualidades. Dice que llegan por temporadas largas, pero se rompen cuando la vida se les hace difícil. Esa persona se puede quedar contigo 1 año, 2 años, se puede casar contigo, pueden mostrarte un camino de felicidad, pero a la mitad de tu vida, a los 5, a los 10 años, se puede ir porque no soportó las pruebas, las dificultades, las tormentas. Entonces quizás muchos casados que quizás están separados, divorciados, tuvieron en algún momento ese hombre o esa mujer rama que pasó por una temporada larga y luego se fue. Pero también tenemos en este momento las personas que son consideradas como las personas raíz. ¿Cuáles son la raíz?
Las personas raíz son las que tienen cimiento, son las que se siembran y saben para qué han elegido una pareja. Son las personas que tienen una creencia sólida, son las que han conocido a Jesús verdaderamente y que saben el propósito por la cual se unió una persona. Pero tristemente los jóvenes aman más las personas hojas y las personas raíz y las personas que son como las ramas, pero las raíces. ¿Estás convencido que la persona que amas es la raíz? ¿Estás convencido o convencida que esa persona raíz se va a sostener hasta la muerte y va a pasar las enfermedades, las tristezas, la pobreza, el hambre, las frustraciones? ¿Quién eres en este momento? Y yo quiero que muchos de los aquí analicemos unos prototipos de relaciones tóxicas o malas o que afectan la conducta o que nos toma a nosotros desprovisto porque no sabemos hacia dónde se direcciona ese hombre o esa mujer. Porque si tú amas y no tienes inteligencia, cualquier oferta te sirve. Si no amas con inteligencia, no prevés para tu vida. Si tú le entregas ese poder de amar al otro y la otra o el otro se va, te deja sin nada, te deja frustrado, frustrada, te desgarra, te puede llevar a una depresión, a una ansiedad, a una vida sin sentido. Por eso es tan peligroso entregar la identidad dentro de una relación de pareja. Es importante amar con sabiduría. Y vamos que aquellos que se enamoran de ciertos prototipos de personas, y los voy a mencionar. Dice, es falta de inteligencia cuando te enamoras de un hombre o una mujer que no tiene propósito. Sí, quien no tiene propósito no sabe para dónde va. Proverbios 26:13 dice, el perezoso dice, no puedo ir a trabajar porque afuera hay un león y puede matarme. La puerta gira sobre sus bisagras. El perezoso gira sobre su cama. Mete la mano en el plato, pero le da pereza hasta llevarse un bocado a la boca. Joven, cuidado con enamorarte de una mujer floja o de un hombre flojo, de un hombre o una mujer sin propósito, sin sueños, sin metas. Cuidado, porque el perezoso va a ser un mantenido toda la vida, porque el perezoso va solo a explotarte. Hermanos, el amor es como formar un hogar, es como montar una empresa. Y ninguna empresa se monta o se organiza para perder. El amor es como la matemática que se tiene que aprender a sumar y a multiplicar, no a restar ni dividir. Si nosotros no aprendemos a tener inteligencia en que el amor tiene que dar un crecimiento moral, espiritual, económico, bienestar en la salud física. Eso no es solamente un romanticismo, queridos jóvenes. Eso no es solamente te amo y me amas, te extraño y te extraño. No, hermano, el romanticismo es efímero. ¿Qué tanta responsabilidad tiene esa joven? Es una niña que se levanta con pereza, que no tiende la cama, que no sabe cocinar, que no ayuda a su madre para nada, que no tiene inteligencia para tener habilidades, para educarse y estudiar. Tú, querido varón, eres un hombre que solo te tienen que hacer todo, que quizás no sabes organizar las cosas que no funcionan dentro del hogar. He visto jóvenes que no saben ni siquiera tapar una gotera, no saben ni siquiera colocar un clavo, no saben hacer nada. ¿Tú sabes qué es casarse con un hombre que no sirva para nada? La falta de inteligencia es elegir un hombre
que nosotros podamos crecer como mujeres. Y las mujeres tienen que saber que necesitan desarrollar inteligencias de habilidades, inteligencias de ideas, de creatividad, de soluciones, de planear. Por eso somos llamadas y yo ayuda idónea, porque tenemos la habilidad de salir de un contexto monótono, rutinario o que quizás me esté ocasionando un daño en mi vida. Si no somos inteligentes, entonces, hermanos, muchas niñas han vivido bien en casa de sus padres, han vivido cómodamente y se han casado con hombres flojos, donde las tienen durmiendo en el piso y las tienen tomando agua con banano cuando en la casa comían manjares. ¿Ese es un negocio? Eso es un negocio, hermanos, y aunque uno no debe ser materialista, pero uno está entregando su vida. Uno está entregando su tiempo, uno está entregando su energía y no importa que la pareja sea pobre, no importa que no haya ido a una universidad, no importa que no sea profesional, pero que tenga espíritu de lucha, que tenga espíritu guerrero, que tenga un espíritu de salir adelante. Yo recuerdo cuando conocí a mi esposo, él solo tenía una caja de cartón donde Dorcas le había dado esa ropa a él para vivir en su primera experiencia. Pero ese hombre era trabajador, ese hombre era productivo. Y yo sabía que si yo invertía mi vida con ese hombre, no padecería tristezas, desengaños y no llevaría hambre y pobreza. Mis amados hermanos, amar se requiere tener espíritu trabajador, luchador. Pero también necesitamos nosotros conocer que por la falta de inteligencia, muchos hombres eligen mujeres y dicen, esta agradó a mis ojos. Caras bonitas duran un poquito tiempo, hermanos. La belleza de la mujer es efímera. Hoy tenemos todo hermoso, mañana somos como la flor. Por eso lo importante de una mujer es el carácter que tenga definido y segura de sí misma y determinada. Y no quiere decir que una persona no pueda ser bonita por dentro y por fuera. Amén, aleluya. Pero si de pronto no hay esa belleza física como se suele buscar dentro de la sociedad, tienes que mirar que la mejor belleza que dura y perdura hasta que la muerte lo separe es esa mujer que es segura de sí misma. Es importante comprender, hermanos, que el hombre o la mujer que no lee no crece. El hombre y la mujer que no coge libros no aumenta el conocimiento. No podemos estar en la brutalidad del amor. Y porque en la brutalidad del amor todo lo aceptamos, hasta aceptamos que nos golpeen, que nos peguen, que nos humillen. Hasta aceptamos, hermanos, que nos saquen de nuestra casa que hemos vivido con dignidad y nos permitimos vivir de una manera tan inhumana, hermanos. Eso es falta de inteligencia, porque es que el amor no quita la calidad humana. No importa que tengas una sola camita, una sola ollita, no importa que tengas una sola cuchara, no importa, pero crecen los dos unidos, trabajando los dos, el uno construyendo y el otro ayudando. Es un equipo, hermanos. No puede ser que el uno se recueste del otro. Ambos deben de salir adelante, ambos deben de luchar, ambos deben de proveer. Pero si el uno decide trabajar y la otra persona no quiere trabajar, porque si la esposa ya tiene sus hijos, entonces ella es una educadora en casa. Ella cuida de los hijos, administra el dinero, administra la comida, administra la luz, todo. Es un equipo donde ambos construyen. Muy bien, ese es el primer punto que yo quiero que la inteligencia nos lleve a entender, que la flojera no es ganancia, la flojera es pobreza y miseria. Tenemos un segundo factor que es muy importante. A veces encontramos padres demasiado negligentes y voy a mirarle y voy a hablar con los casados, con los que se separan, con los que son viudos. Es importante analizar que por causa de la viudez o nuevas relaciones quedan algunos en manos de buenos padrastros o buenas madrastras. Gloria a Dios. Dios bendiga a esos hombres
que si la esposa o el esposo quedan viudos o se han separado porque vivían en relaciones ilícitas y se separaron y velan por sus hijos, amén. Pero ¿saben cuál es la falta de inteligencia de algunos padres? Cuando hay padrastros o madrastras que llegan al hogar y toman a esos hijos para maltratarlos. Y muchos hijos han sido víctimas de padrastros o madrastras que han sido maltratadores o quizás muchos de ellos violadores. Puedo decir con tristeza, hermanos, que he tenido que procesar muchos casos de violaciones de niñas por causa de padrastros. Entonces, eso es falta de inteligencia y sabiduría. Si tú eres una mujer soltera y quieres formar un hogar y tuviste hijos con otra pareja, debes saber quién llevas a casa. Tú no puedes llevar al violador a tu casa y lo más triste, hermanos, es que las madres le creen al violador y no le creen a sus hijos. ¿Cuántos quizás de los que estamos aquí presentes han sido víctimas de un victimario violador, de un hombre malo? Es falta de inteligencia que ustedes metan personas a sus casas y no protejan a sus hijos. Por eso los que se van a casar, por eso se van a casar, mis queridos jóvenes, deben tener cuidado, porque ya muchos ya cometieron el error. Muchos ya fueron dañados o dañadas. Y es falta de sabiduría, que por falta de un sentimiento, de un amor, de un hombre en casa, entonces ponga en riesgo mis hijos. Espero que me comprendan aquellos hermanos que están casados o que ya tienen hijos de otras parejas. Hoy el enemigo ha entrado, como dice Juan 10:10, Satanás vino a matar, a robar y destruir. Y él quiere destruir tu familia, quiere destruir tus hijos, quieren que tus hijos sean traumados por daños, por abusos. Y es un grave pecado la negligencia de un padre o de una madre que permite que sus hijos sean maltratados por alguien que no es su padre ni su madre. Se le debe dar autoridad al padrastro o a la madrastra cuando su conducta beneficia, favorece y respeta a ese niño o a esa niña. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nos falta tener más sabiduría? Muy bien, hermanos, ya entendemos ese segundo factor de comprender que tenemos que tener sabiduría. ¿Quién entra en mi casa? Pero también hay una parte muy importante en el tercer factor, que es la presión familiar. Génesis 2:24 dice: por tanto dejarán a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. El novio o la novia que ha de elegir como esposo o esposa deben aceptar la familia de su pareja sin cuestionar su diferencia, sea de religión, de identidad sexual o de estatus económico. Por causa de esta elección, no se deben de abandonar a los padres. Ok, si tú te vas a enamorar, no empieces a discriminar la familia de tu novia o de tu novio. Así la elegiste, así tú la aceptaste. Pero es falta de inteligencia casarse para quedarse en la misma casa de los padres o ir a vivir donde los suegros. Atención, no cometan ese error. Los padres sufrirán mucho en el proceso de la adaptación y pueden levantarse en grandes conflictos. Si tú, querido joven, vas a sacar esa niña de casa, no es para que la lleves a tu suegra, no es para que la vayas o que la niña viva con la mamá ahí entetada, así no maduran. Así no desarrollan la inteligencia, así no aprenden a resolver problemas y conflictos, así deterioran el matrimonio.
Eclesiastés 4:12 dice, cordón de 3 dobleces no se rompe nunca. Entonces decía una vez, hermana, pero es que el tercer doblez es mi mamá, es mi papá. No, hermanos, es el esposo, la esposa y Jesús. 3 dobleces, el único que debe estar ahí es Jesús. Porque, hermanos, son muchos los problemas, son muchas rivalidades entre suegros, nuera, yernos, se fomenta el odio, la rabia, el resentimiento, la envidia, los celos. Es un conflicto y siempre sale perdiendo uno de ellos. Entonces, si tú te vas a casar, debes tener cómo proveer, cómo darle un espacio a tu esposa, a tu esposo. Así sea un cuarto pequeño. Yo sé que en este momento quizás habrán muchos hermanos que ya viven con la mamá o que ya han vivido muchos años con los suegros y son buenas personas. Y yo sé que algunos han negociado y han sabido poner límites y saben que ese papá y esa mamá no debe de introducirse en los problemas. Pero hermanos, no todas las personas viven lo mismo. Por algo el Señor dijo, dejen padre y madre. Y si no tienes para pagarle una piecita, una casita, un apartamento a tu novia, no te cases. No hagas el ridículo, el oso de ir allí a que tu esposa sea humillada. Siempre va a haber una comparación. Si una mamá ve que su hija, el esposo, quizás ese día o esa noche tuvieron una dificultad y él le levanta la voz a la niña o a su hija, una mamá naturalmente va a ir en defensa de ella. Y si tú, varón, estás en casa de la novia o de la esposa, no te asustes. Que de pronto esa suegra te dé con el sartén y te dé en la cabeza o con el palo de la escoba porque estás maltratando a quien ella tanto ama. No se pueden juntar tantas naturalezas cuando se está en el proceso de conocerse en los dos. Entonces, hay un refrán que dice, te amo, pero ojalá estés de lejitos. Mamá y papá, sean consejeros, sean orientadores, oren por sus hijos, ayúdenlos, guíenlos, pero déjenle los espacios para que ellos aprendan a madurar. Y espero que este factor tan importante sea prestado de atención, porque son muchos los problemas que han traído divorcios y separaciones, porque no se separa lo uno de lo otro. Bueno, vamos a encontrar otro cuarto factor, que este sí es bien complicado y quiero que en este momento lo entendamos, que por falta de inteligencia cometemos muchas equivocaciones que a veces ni el tiempo puede devolverse para enmendar los daños que se hacen. La infidelidad es falta de inteligencia. Proverbios 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Da herida y vergüenza y hallará toda la vida una ofrenda que nunca será borrada. La infidelidad es falta de inteligencia, es falta de entendimiento, es falta de sabiduría. ¿Cómo no pensar que una infidelidad sale más costosa que la fidelidad? Se frustran los hijos, se pierde la autoridad como padre, se traumatiza un esposo o una esposa que llevará un amargo recuerdo toda la vida. Y si quizás la persona no decide perdonar y se divorcian, entonces benefician a Satanás, le dan la victoria a Satanás,
Y dice que los que también se benefician en este proceso de divorcio son los abogados, los psicólogos, hasta quedar la familia en grandes pérdidas económicas. Hermanos, si sabemos que esa falta de inteligencia de aprender a vivir en una relación con Dios, en una fidelidad plena con Dios, en aprender a vivir bajo principios y valores, en ser esa raíz que yo cimiento mi vida en Cristo. Cuando tú cimientas tu vida en Cristo, hermano, nada ni nadie te hará mover de la fidelidad a ese hombre y a esa mujer que amas. Pero si tú eres una hoja o eres una rama, vas a caer ruina. Va a caer ruina a tu vida, va a caer ruina a tu alma y a tu espíritu. La infidelidad es causada por falta de una relación con Dios. Es falta de espiritualidad y de morir al yo. Son personas inmaduras que solo van tras el placer, van tras la complacencia, van tras las conductas hormonales y emocionales. Solo buscan llenar sus vacíos, hermanos. Pero en este momento, aquellos que entran por la falta de inteligencia a hacer conquistas ilegales, a decirse mentiras por los medios y por las redes sociales, aquellos que se atan en relaciones ilícitas, que hacen las cosas a escondidas, es un falto de entendimiento. En otra versión dice, son tontos, porque no saben las consecuencias que traen estos malos actos. Por eso, querido joven, si en este momento eres una hoja, no te cases. Si en este momento eres una rama, no te cases. Cimienta tu vida en Cristo. Cuando hay falta de sabiduría, hay falta de espiritualidad. Las bases sólidas se mueven. Y dice que cuando se acaba la confianza, que es un factor importante, porque dice que la columna vertebral del amor se llama confianza. Y cuando se quiebra la confianza, el amor queda en silla de ruedas. El amor queda parapléjico. Mis hermanos, por un minuto de pasión, por un minuto de placer, por un minuto de locura, han habido embarazos, niñas que tienen sus hijos y esos niños no tienen padres por falta de sabiduría y de inteligencia. Y fuera de eso se tienen hijos de personas irresponsables, engañadores, mentirosos. Y fuera de eso buscan otras relaciones para volver a encadenarse en pésimas relaciones que les están dañando y destruyendo. Querido joven, ¿has elegido una mujer que solo te consume? ¿Que solo te explota? ¿Que solo le interesa tu dinero? Pues simplemente si tú solo sostienes el amor solo con dinero es una falta de inteligencia, porque el dinero se deben trabajar juntos para construir juntos, para crecer juntos. No podemos convertirnos en objetos por causa del amor. No podemos volvernos víctimas por falta de inteligencia. Necesitamos que nosotros hagamos un cambio de la forma como hemos aprendido a amar. Porque yo he visto mamás que enseñan a sus niñas a vivir con sus parejas de forma cruel y les enseñan a guardar silencio. Cuando un hombre maltrata, le golpea y viola o abusa una niña, una hija, una joven o su esposa, y la mamá le dice, guarde silencio, no le diga a nadie,
protejamos al violador, protejamos al abusador. Eso no es inteligencia y sabiduría, hermanos, porque esa hija también tendrá sus hijos y sus hijos también les enseñará a guardar silencio ante los daños y los maltratos. Necesitamos aprender a navegar en el amor, pero no a perder esos derechos y esa identidad como hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Él. Pero cuando estamos hablando de las infidelidades, hay algo que yo quisiera mencionarle a mis hermanos. Cuando decimos que el amor queda parapléjico, sentimos que hay que desahuciar al infiel, o hay que botarlo, o hay que sacarlo de la casa, o hay que humillarlo, o hay que odiarlo, o hay que destruirlo. Hermanos, necesitamos entender que en el amor verdadero, si tú no sabes perdonar, no te cases, porque solo un milagro puede salvar un matrimonio que ha estado en infidelidad. Solo la gracia poderosa de Jesús puede restaurar una infidelidad y levantar al adúltero o a la adúltera y dignificarlo como si nunca hubiese pecado. Hay que perdonar para salvar. Solo Jesús puede sanar la víctima. Solo Jesús puede restaurar, solo Jesús puede levantar a ese hombre o a esa mujer que por falta de inteligencia cayó en brazos y cayó como bocado, como dice Proverbios, en manos engañosas. Pero este milagro debe suceder entre los dos, mis queridos hermanos. Cuando el amor queda parapléjico, cuando la infidelidad te roba la confianza y luego no perdonas, entonces entra factores como la culpabilidad y es donde la culpabilidad te hace quitar la paz, te roba la felicidad, te lleva a actos depresivos y hasta enfermedades de la mente. He visto personas que por la infidelidad de un cónyuge ya sufren de paranoia y empiezan a ver cosas que no son reales. Empiezan a oler al esposo o a la esposa como se huelen los animales. Dice que revisan su WhatsApp con desesperación cuando él o ella va al baño. Dice que también cuando colocan las claves del celular, se enojan y están constantemente asediando ese celular porque se enferma la mente. Mis hermanos, cualquier papelito que encuentra lo lee. Es que la infidelidad destruye la conducta, la salud mental, daña la integridad y la fe de aquella pareja. Por favor, jóvenes, aquellos que se están preparando para casarse, Dios los libre de una infidelidad dentro del vínculo matrimonial. La hermana Elena de White dice que es amargo esta experiencia. Y aquellos que ya la están viviendo, entonces solo tienen que decidir que si amas a ese esposo o amas a esa esposa, necesitas tener la capacidad en Dios, no de ti mismo, porque nosotros no podemos perdonar. Nosotros no podemos perdonar, hermanos. Hay algo que nosotros necesitamos entender, que Dios nos dio la capacidad de perdonar al pecador. Y muchos perdonamos muchos pecados, pero menos el pecado de la infidelidad. Y ese no está en la lista de los pecados imperdonables. Solo hay un pecado imperdonable. Recuerdo, hermanos, en África habían más de 900 personas, casi 1000 personas
hombres y mujeres, habían muchas y muchas parejas. Entonces yo les hice una pregunta a las mujeres. ¿Quién de ustedes estaría dispuesta a perdonarle a su esposo una infidelidad conyugal? Entonces les hice, pueden ponerse de pie, hermanos, y se paró una cantidad de mujeres y yo me quedé asombrada. Todas esas mujeres dispuestas a perdonar la infidelidad de un hombre. Pero le dije, siéntense. Ahora pónganse de pie los hombres que perdonarían a una mujer o a su esposa una infidelidad. Hermanos, de esa cantidad de personas, solo se pararon 3 hombres. 3 hombres. Mis apreciados hermanos, amigos jóvenes, el camino del matrimonio es largo. Hay seducciones, tentaciones, propuestas, negociaciones. Estamos expuestos a todo. Pero si no estás dispuesto a perdonar, no te cases, porque el amor es perdón. El amor de Cristo se reflejó a través del perdón, porque Dios nos perdona, porque Dios nos da nuevas oportunidades. Pero no dejes de pensar que si tú eres infiel, eres falto de entendimiento, eres falto de inteligencia y de sabiduría. Pero es de sabios perdonar. Es de sabios ser una persona que le dé la oportunidad al otro. Y saben, hermanos, que la causa de la infidelidad tiene muchos factores. Dice que las infidelidades nacen porque cuando son novios tienen una linda amistad, pero cuando se casan, entonces dejan de ser amigos y entonces se rompe esa confianza. Y cuando eran novios se contaban todo y ahora cuando son esposos se ocultan todo. Para perdonar se necesita morir. El sabio sabe que él no puede perdonar, pero sabe que Dios en su gracia le puede regalar el perdón. Sabe que puede liberarlo de la culpa. Sabe que lo puede liberar de esa atadura. Sabe que lo puede levantar y restaurar. No debes de darle la victoria al enemigo. Pero piénsalo antes. Joven, piénsalo. Recuerdo que yo le hice esta pregunta a mi esposo cuando nos íbamos a casar. Amor, si por casualidad Dios no quiera, no está en mi corazón, no está en mi intención, no está en mi deseo serte infiel. Y si llegase el caso que yo fuera débil, ¿tú me dejarías botada en el camino? Le pregunté, ¿tú me dejarías botada? Y me dijo, nunca te juzgaría por una debilidad que también podría ser mi debilidad. Me pareció tan linda la respuesta de mi esposo. O sea que se humanó, sintió que ambos podemos o éramos débiles y que podemos estar expuestos, pero solo como él respondió, pero mi amor, si los dos nos protegemos, si los dos oramos juntos, si los dos nos consagramos, si cuidamos de nuestro hogar, el enemigo nunca nos quebrará el amor. Sí, hermanos, cuando tú, joven, oras, cuando oras por tu esposo, por tu esposa, por tu novia, por tu novio, cuando los casados todo el tiempo oran por sus cónyuges, hermanos, el enemigo no entrará. Puedo decir para la gloria de Dios, en 36 años el Señor nos permitió permanecer
fieles en nuestro voto matrimonial. Y tú puedes, digámoslo así, lograrlo en la gracia de Dios. Necesitamos educar nuestra mente. Necesitamos tener nuevas experiencias con la palabra de Dios. Necesitamos esa conversión para aprender a decirle no al pecado. Amigos y hermanos, si no estás preparado para casarte y perdonar, quédate como estás. El perdón es la esencia del amor. Entonces, Eclesiastés 4:10 dice, porque si uno de ellos cae, el otro lo levantare y levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro quien lo levante. Si tú eres hoja o eres rama, no resistirás las batallas del amor. Pero si eres raíz, entonces Jesús te levantará, te restaurará, te liberará y tú salvarás a tu hogar. Sanarás a tu esposo o a tu esposa y harás que Dios, con el poder de su gracia, salvemos el matrimonio. Necesitamos aprender a salvar los matrimonios que entran en Cristo. Y por último, hermanos, un factor importante. Primera de Corintios 7:5 dice, una causa de infidelidad es, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Es la oración, dice, es la oración. Y volved a juntaros en uno para el otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, el amor, el matrimonio no solamente es un enfoque espiritual de ir a la iglesia, de orar, de ayunar, no, hermanos, el amor también involucra responsabilidades morales y sexuales. Pablo dice en Primera de Corintios 7:8, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propio marido o su propia mujer, pero si no tiene don de continencia, joven, si usted no tiene don de continencia, cásese, pero si usted siente que tiene don de continencia, niña, escúcheme, si usted tiene don de continencia, no se case, porque muchas mujeres se casan teniendo don de continencia. ¿Para qué se casan? ¿Para qué le den comida? En la casa les dan comida. ¿Para qué les den amor? El amor de Dios, el amor de papá y de mamá. Uno tiene que responder por los deberes conyugales, porque es una promesa que se hace en el altar. Digo pues a los solteros y a las viudas, bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Mujeres, hay que cumplir el deber conyugal, a excepción de aquellas mujeres que son maltratadas, abusadas, que son tomadas a la fuerza, que tienen maltratos. No se debe cumplir ese deber hasta que no haya una reconciliación o un trabajo de restauración. ¿Cuántos esposos o quizás esposas se están quemando por no prestarle atención a este compromiso matrimonial y luego llegan a la infidelidad? Aunque la infidelidad, hermanos, es una decisión personal, nadie puede echarle la culpa a nadie, pero es un deber. Es un deber. Y tú no puedes cambiar tu deber conyugal con oración y ayuno. No, hermanas, si van a hacer eso y si van a poner a ayunar toda la vida a su esposo, no se casen. Mis queridos jóvenes, también debe de ser inteligente aquel hombre o aquella mujer que se une en matrimonio. Deben comprender que la inteligencia aprende a poner límites a aquello que me está destruyendo, pero también me enseña a tener mis deberes, tener nuestro propio espacio como parejas, saber relacionarse con la familia del novio o la novia, analizar bien los padrastros o las madrastras, analizar bien la educación moral de él o de ella. Debemos entender
que económicamente el amor también hay que invertirle, porque de amor no solo se vive de besitos o de abrazos, no, juntos. No importa que no sean ricos, no importa que no sean profesionales, no importa que no tengan herencias. Los dos siendo pobres pueden trabajar juntos para tener una mejor calidad de vida y cuando lleguen los hijos puedan proveerles buena comida y alimento. Y también, mis hermanos, es importante entender que es inteligencia ser fiel. Que Dios nos ayude, hermanos. Y Proverbios 4:5 dice: adquiere sabiduría e inteligencia y nunca te olvides ni te apartes de mi boca. Y dice: ama la inteligencia y la sabiduría y nunca la dejes, y ella te cuidará y te protegerá. Hermanos, la inteligencia y la sabiduría te va a cuidar, te va a proteger, te va a llenar de gracia y te va a llenar de sabiduría. Que Dios nos ayude a amarnos con inteligencia para que el mundo diga: oh, estos jóvenes tienen relaciones sanas, son relaciones de paz, de amor, de armonía. Yo me quiero casar en esa iglesia, yo quiero conseguirme un hombre de esa iglesia, yo quiero conseguirme una niña de esa iglesia. Pero si nuestras conductas no son coherentes, nadie se querrá casar con los jóvenes, con las niñas de la iglesia, perezosas, negligentes, buenas para nada, o con esos hombres flojos, incompetentes, de poco progreso. Nadie quiere elegir un hombre o una mujer que no desarrolle capacidad de inteligencia y sabiduría. Estudia, joven, estudia, crece. Hoy hay muchas opciones para estudiar, hay muchos métodos para estudiar, hay estudios gratis. Tú puedes seguir creciendo. Recuerda que tu último proyecto de vida no simplemente es el matrimonio. Hay que aprender a crecer como persona, como seres humanos. Tenemos que aprender a ser mucho más amplia la vida y de importancia como hasta aquí la hemos vivido. No simplemente personas marginadas, deterioradas, frustradas, llevadas, hermanos, unos matrimonios que dan ganas de llorar, matrimonios que dan lástima. No, eso no deben ser los matrimonios de los hijos de Dios. Deben ser matrimonios que den honra y gloria a Dios. Amén.